Señores, ya nosotros estamos de regreso aquí en el Sapo en la Sopa. Hoy yo cuento con la presencia no de una doctora, yo cuento con la presencia de una amiga, la mujer más bella, hermosa y preciosa que tiene todo Santiago. Ella es gastroenteróloga y se encuentran con nosotros. Yo sé que ustedes la recuerdan. Diana Morel, buenas tardes. Bienvenida, Diana, al Sapo en la Sopa. Hermosa, de verdad, como lo dice mi compañera. Gracias por la invitación. Yo siempre feliz y encantada de estar aquí con ustedes. Diana, hoy nosotros vamos a hablar sobre el cáncer de colon. ¿Cuáles serían esas posibles causas que me pueden arrojar a una enfermedad gastrointestinal pasarme a cáncer? Bueno, causas específicas no te puedo dar una. Se toma en cuenta mucho los pacientes que tengan algún familiar de primer grado o algún familiar de segundo grado ya que tuvo cáncer en algún momento, no solamente cáncer de colon. Cualquier cáncer debe revisarse el tubo digestivo porque podría tener un cáncer en estas partes, mayormente en el colon, aunque el tubo digestivo es largo. Tenemos el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso en este caso. Yo me voy por lo básico. ¿Qué es el cáncer de colon y por qué es tan importante hablar en estos tiempos de él? El cáncer de colon es el cambio de células. En este caso sería en el órgano que es el intestino grueso, que es lo que se llama colon. Un cambio de células que se vuelven malignas en algún momento de la vida. No sabemos a quién le va a pasar, pero sí hay que, por eso la prevención y tratarlo con tiempo y hacer los estudios pertinentes, que en este caso, de la única manera que se ve el colon por dentro, señores, es por la colonoscopía. Es un tubito que tiene una camarita en la punta que se entra por el ano, obviamente dormidos. A nadie lo vamos a poner a pasar de trabajo, ¿verdad? Pero sí hay que revisar, porque es la única manera de saber si tenemos cáncer o no de colon. Diana, mira, con el tema de absorber, ¿cómo o cuáles serían las posibles consecuencias cuando el colon deja de absorber los nutrientes pertinentes? Bueno, en este caso, los síndromes malabsortivos o la malabsorción del intestino mayormente pasa en el intestino delgado, pero sí puede aparecer también en el colon. En estos casos ya serían síntomas específicos como más que todo diarreas, dolor abdominal, inflamación, en el momento que no se está absorbiendo bien los alimentos. Y ya directamente cuando se trata, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, las heces fecales tienen un olor en específico, claro, pero no necesariamente es que tengan mal olor. ¿Por qué hay personas que tienen heces fecales tan hediondas y tan fuertes? Bueno, en todo va a depender de las infecciones intestinales. Como sabemos, el intestino es un reservorio de basura. La basura son las heces fecales. Esto se realiza el cuerpo es perfecto. Las heces fecales primero pasan por para que se formen las heces fecales, primero tenemos que comer, luego debe pasar por varios procesos con enzimas específicas que van degradando, digiriendo y luego absorbiendo en el intestino delgado. Pero en el intestino hay muchas bacterias, parásitos, hongos que son normales y naturales que viven ahí. Si esta flora intestinal o microbiota intestinal se altera por algo específico, algún alimento específico, una bacteria específica o parásitos, que son infecciones intestinales, entonces ahí se vuelve la batalla campal, como le digo a mis pacientes, y comenzamos a producir tóxicos y gases específicos que van a producir ese mal olor. O sea, ese olor diferente o ese olor tan fuerte. Porque las heces fecales, como todos sabemos, sí van a heder. Sí, pero claro, entonces, sí, si tenemos una mujer o un hombre que desde que entra al baño usted dice, óyeme, ese tipo está podrido, aquí nadie aguanta cuando esa persona entra al baño, entonces tiene que ir corriendo para el médico. Bueno, lo ideal es revisarse. Lo más sencillo es una infección intestinal. Otras cosas son los síndromes de intestino irritable o de colon irritable, que es una inflamación del colon que tienen algunas personas específicamente. Es algo que no se cura, pero se puede. Algunos alimentos producen los síntomas, entonces es tomar en cuenta una dieta específica, baja en alimentos proinflamatorios o progas y unos medicamentos. Eso se mejora fácilmente. No hay que estar pasando trabajo en casa, chicas. Más que todo las mujeres que tenemos esos maridos que no les importa nada ya después del tiempo. Y sacan esos gases como si nada hubiese pasado. Si usted lo huele muy hediondo, mándelo para consulta, que eso se resuelve. ¿A qué edad específicamente se recomienda la detección de este tipo de cáncer? El cáncer de colon se ha visto, aunque lamentablemente en estos tiempos, a 10, 15 años, 20 quizás, gracias a Dios por la prevención que se ha hecho con las colonoscopías, se detecta a tiempo. Y hay muchos jóvenes
que no es lo normal, pero pasa, que jóvenes menores de 45 años podrían tener cáncer de colon, porque sí lo hemos visto, pero la edad estipulada en las guías internacionales es 45 años o más, no importa si tenemos síntomas o no, debemos realizarnos una colonoscopía para prevenir el cáncer de colon. Ya sabemos que la diarrea es uno de los principales síntomas, pero ¿y el estreñimiento? ¿Tiene algo que ver también con este tipo de cáncer y por qué? Bueno, entonces, dentro de los síntomas que podrían decir, alertarte, lo primero y más importante es la pérdida de peso, pérdida del apetito, cambios en el patrón de las evacuaciones, como tú mismo dices. Podría ser que yo siempre he sido regular y ahora de vez en cuando me da diarrea, de vez en cuando me da estreñimiento, o comienzo con un estreñimiento crónico muy importante, sin razón aparente, y yo estoy comiendo lo mismo, y aparte pierdo peso. Sangrar por las heces fecales es súper importante. Ese es uno de los datos más importantes. Un dolor abdominal que nunca hayamos tenido. Pero sí hay que tomar en cuenta el cambio en el patrón de las evacuaciones, como tú dices. No es solamente la diarrea la que nos alerta de que hay un problema de colon. También puede ser el estreñimiento repentino. Diana, con relación a lo que se ve, ¿por qué hay personas que sus heces fecales pueden ser pequeñas, ligeras, a pesar de que sean adultos, pero hay otras que tienen unas heces fecales fuerte, gruesa y extensa, la botan totalmente completo? Diferencia entre Una dos adultos. salchichita. Exacto, no, fuerte que tú Salchichota. dices, Padre amado. Entonces, diferencia entre las dos personas. Esa es otra cosa. Es muy importante tomar en cuenta la forma de tus heces. Todo tiene en medicina todo tiene una clasificación y una escala. Y las heces fecales no son la excepción. Tenemos una clasificación de la forma, tamaño, consistencia de las heces fecales. Depende de cada organismo. Si toda tu vida han sido finas, no hay problema. Si toda tu vida han sido gruesas, tampoco hay problema. Eso es parte de la forma de tu colon, de la forma en que expulsa las heces fecales y es parte de tu patrón de evacuaciones. No habría ningún problema en este caso. Pero si cambia de que era normal y de repente está muy finita, entonces puede ser que haya algo adentro haciendo que salgan más finas porque está oprimiendo la luz o la parte cilíndrica, porque es un cilindro hueco que es el colon. Si hay una masa que está obstruyendo una parte y salen las heces más finitas, también eso es un signo de alarma. Pregunta, viene pregunta. Una persona que dure más o menos prolongado 2 meses con diarrea, tiene que revisarse, tiene que ver qué es lo que está pasando. Y tiene que ver con esa parte que usted dice sobre la masa. Bueno, el cáncer de colon son células malignas que se van formando, que producen una masa, que pueden llegar a cerrarte completamente el colon. Eso se llama estenosis, o sea, te la comprime o rodea el cilindro, que es el colon por dentro, que es hueco, y puedes entonces hasta obstruirte. ¿Cuáles exámenes específicamente llevan a una persona a una colonoscopía? Bueno, primero, la edad. No tiene que ser algún examen. En los 45 años, todo el mundo, en su sano juicio, que esté pendiente, debe prevenir el cáncer de colon, tenga o no tenga síntomas, con una colonoscopía. Por eso, si usted nunca ha ido al gastro, ya tiene 47, 48, 49, 50, que se pasó 15 años, no hay problema, se la hacemos. Pero de los 45 años en adelante debe hacerse la colonoscopía. Algo importante que puede ver la persona, que es que tengo diarreas. Por ejemplo, tú me dijiste una diarrea de 2 meses, es una diarrea ya crónica. Ya una diarrea crónica se habla un paciente con más de 4 semanas con diarrea que aún con medicamentos no mejore. Y casi siempre va acompañada de pérdida de peso. Eso es un signo de alarma súper, súper importante. Personas con heces flotantes, esas heces que parecen como si tuvieran infecciones, mocos, que constantemente es así, que no es que tenga diarrea ni estreñimiento, pero toda su vida la ha tenido así. Bueno, la frialdad, como le dice nuestro público, nuestra gente en general. Doctora, estoy botando una frialdad, no sé cuál es. Que se ve una heces fecales como, exacto, como si fuera un algodón flotando. Sí, eso normalmente son parásitos, mayormente. Podría ser que tenga el paciente una infección intestinal por algún parásito y se produzca esta mucosidad en las heces fecales. Pero también hay pacientes que están en tratamientos de pérdida de peso, están bebiendo algunos medicamentos para esa parte y se produce lo que es la esteatorrea, que son heces flotantes, pero por la grasa que se está botando en ese momento. Tú te asustas, pero es el medicamento mayormente para la pérdida de peso o pacientes que no estén absorbiendo de manera correcta las grasas.
entonces se produce ese tipo de heces fecales. Tocamos el tema de los parásitos. En nuestro país existe la creencia de que los niños tienen que desparasitarse cada cierto tiempo. Van, compran el fraquito y no saben ni siquiera qué tipo de parásito tiene el muchacho. Uno ahí que desparasite. Entonces, ¿es correcto que cada cierto tiempo yo esté desparasitando a mi hijo sin ninguna indicación médica y sin saber qué tipo de parásito tiene? Nunca va a ser correcto, y menos a los niños, darle medicamentos sacados de una farmacia sin que su médico se los haya indicado. Lamentablemente en nuestro país te venden lo que sea sin receta, y eso es una forma de mal educar, porque lamentablemente usted no puede ir donde el farmacéutico, que a veces, lamentablemente, no digo que todos, saben muchísimo menos que tú de lo que te están vendiendo. Te lo venden porque fue el laboratorio y le dijo, véndeme, tú sabes, aquello. Y te dan cosas que probablemente no estén indicadas. Siempre, siempre, si el niño no tiene síntomas y tú tienes la inquietud de querer desparasitarlo por X o Y, por creencias, aunque siempre se supone que en los libros dice que debemos tener síntomas para desparasitar. Pero si usted tiene esa curiosidad, nunca ha llevado a su niño al pediatra, hay gastropediatras muy buenos, ellos entonces te darían la indicación de si tengo o no tengo que poner el desparasitante. En los últimos años, ¿usted entiende que la República Dominicana se ha concientizado más sobre lo que es el cáncer de colon o ha aumentado en la población este tipo de cáncer? Bueno, hay dos respuestas para eso. ¿Ha aumentado más? No. Hay más diagnósticos porque hay más educación. Hay gente que dice, cónchale, ¿cuánto cáncer? No es que haya mucho cáncer, es que antes nadie se hacía una colonoscopía. Por ejemplo, mi abuela en el campo se murió de un estreñimiento. Se tapó. Era cáncer probablemente, se obstruyó por el cáncer, pero como nunca se le había hecho una colonoscopia, nunca supimos si tenía cáncer o no. Entonces ahora, como hay más educación, por lo menos estoy totalmente segura que la Sociedad de Gastroenterología Dominicana nos tomamos muy en serio el tema del cáncer de colon. De hecho, el mes de marzo se pasa el mes completo, aunque lo hacemos todo el año, pero el mes de marzo es el mes de la concientización contra el cáncer de colon y uno le da duro a eso. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, a todo paciente mayor de 45 años o que me hable que tiene algún antecedente de cáncer, le hago, aunque yo dure 15, 20 minutos más, le informo sobre lo que debemos hacer, que es lo que la mayoría estamos haciendo, y sí me parece que la educación ha aumentado bastante en ese sentido. Continúo en el tema de los parásitos. Es cierto que hay parásitos que dentro del estómago que hacen sacos o bolas y que esas son lombrices y que podrían salir por la nariz y por, ya ustedes saben por dónde, porque no quiero mencionarlo aquí. Así decía la abuela, yo no sé si es verdad o mentira, usted es la doctora aquí. No, hay muchos tipos de parásitos. Y de hecho, no solamente hay parásitos, hay bacterias, hay hongos. En el estómago es muy poco probable que un parásito específicamente esté. Normalmente los parásitos aparecen en el intestino, pero hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay un tipo de parásito que se llama tenia, que es el que hablamos de las lombrices, que sí existe. Y sí se ha visto que los pacientes vomitan estos parásitos en algún momento, luego de los desparasitantes, mayormente, más que todos los niños. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de que yo cuando hice mi pasantía, que es un año que tenemos que hacer antes de hacer la especialidad, aquí en un campo de Montecristi, yo la hice, por ejemplo, me tocaba que me llevaran niños. Estos niños que dicen, miren la pancita, el pobre flaquito y lleno de parásitos. Yo no tenía en ese momento la educación, no lo había visto nunca y desparasitamos y se hizo como un día para eso, para los niños. Pues los niños vomitaron todas las lombrices. O sea, sí pasa y sí hay tipos de parásitos específicos, no todos, que algunos producen huevos, es cierto, pero son microscópicos, tú nunca los vas a encontrar. Pero algunos parásitos son tenias o son lombrices, como se dice, y sí pueden salir por el ano y sí pueden vomitarse luego de un tratamiento. Si tengo un niño que está botando lombrices por la nariz o por el ano, ¿podría asfixiárseme mientras está durmiendo? Por supuesto. ¿Cómo lo cuido? No, hay que llevarlo. Eso ya no pasa tanto por el tema de la educación, que gracias a Dios en todas partes tenemos una policlínica o un lugar donde pueden ir, un dispensario, pero sí ha pasado. Y sí podría pasar. Es muy poco probable, en este caso sería, en la casa lo que nos vamos es asustar realmente, pero lo ideal es salir al primer lugar
de atención médica más cercano. ¿Cuáles son es muy poco probable? ¿Cuáles son los principales síntomas para yo saber que un niño, por ejemplo, tiene parásito? Porque todos conocemos que la abuela decía, le pica en tal lado, eso es parásito tiene. Oye, ¿qué pasa? Todo tiene una razón de ser y por algo todos esos viejos, ellos saben claro. lo que están hablando. Por ejemplo, en mi caso, que soy gastro de adultos, no veo niños, puedo ver un niño de más de 15 años con un peso de adultos, podría ser un día, porque gracias a Dios tenemos gastropediatras muy buenos. Pero, por ejemplo, hay parásitos específicos que dan, que pican la sensación. El ano, que es cierto que pica, que es cierto que te arde el ano. Y de hecho, ese parásito se hace una prueba específica como con un tapicito en el ano y ahí de eso luego se lleva al microscopio y ahí se ve qué tipo de parásito es. O sea que sí es cierto. O sea que otro de los mitos de la barriguita grande también puede ser cierta. Puede ser cierta, a veces mayormente son niños desnutridos. No tanto por los parásitos, el tema de la barriguita. Y normalmente y lamentablemente son niños con muy escasos recursos, que esto pasa. En nuestro entorno, gracias a Dios, las madres cuidan mucho a sus niños. Es muy poco probable que eso pase. Pero sí, en lugares con menor posibilidades, sí podrían aparecer estos niños. Y más que todo por desnutrición sería. Volviendo al tema principal, que es el cáncer de colon en el día de hoy, me encantaría que usted dijera aquí alguna de las formas en que la gente puede prevenir este tipo de cáncer. Bueno, la prevención de este cáncer y cualquier tipo de cáncer es lo ideal, lo que siempre se menciona es llevar una vida lo más saludable posible, no fumar, tratar de beber menos cantidad de alcohol posible, alimentos como frutas, vegetales, menos carnes rojas, por ejemplo, más carnes blancas, más cositas hechas en la casa. Los ultraprocesados, lo ideal es no consumirlos. Y hacerse su colonoscopia a tiempo. ¿Se cura el cáncer de colon? Claro, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer un paciente para recuperarse? Depende del estadio y del tipo de cáncer. Hay diferentes tipos, como todos los cánceres, y todo va a depender de esa prevención. Si yo hago tu colonoscopia a tiempo y aparece, por ejemplo, que es lo que inicia y lo que se podría convertir en cáncer, se llama pólipo. Un pólipo es como para que me entiendan, es como una verruguita que comienza a salir dentro del colon. Eso es un acúmulo de células diferentes que se pueden transformar a malignas y volverse cáncer. Entonces, dentro de la prevención para este cáncer de colon sería cortar ese pólipo a tiempo y eso lo hacemos con la colonoscopia. Doctora, Diana, se nos agotó el tiempo. Sus redes sociales, donde pueden contactarla y todo eso. Sí, claro. Estamos en todas las redes sociales. Nuestro Instagram es doctora Diana Morel, diana.morel, al igual que en TikTok, doctora.diana.morel. Y estamos ubicados en la Clínica Unión Médica del Norte, en el consultorio 663 de la Torre E. A su orden, para lo que necesiten. Señores, nosotros nos encontramos mañana. El hombre del dinero di que viene para acá. Mañana es jueves. Así que bye, bye.